Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Leemos las Santas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13. Dice el Señor Jesucristo a su iglesia: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a hacer un repaso rápido en la mente de lo que hemos estado aprendiendo, de lo que Cristo le enseñó a sus discípulos y ellos a su vez nos lo enseñan a nosotros. Hemos aprendido que lo primero que tenemos que hacer para poder recibir respuesta a nuestras oraciones es orar en el lugar secreto. Jesucristo lo dijo: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en el secreto. ¿En el qué? En el secreto. Y tu Padre que está en el secreto te bendecirá en público. Así que es básico que todo cristiano busque en su hogar un lugar para poder orar todos los días. Lo segundo que aprendimos es que debemos orar con sabiduría. Dios detesta que oremos con oraciones repetitivas, porque es ofender a Dios, porque es como si Dios no entendiera y toca repetirle 20,000 veces para que entienda. Entonces el Señor dice que Él detesta las repeticiones. Jesús dice: cuando ores, no hagas como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagan esto, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Así que Dios detesta las oraciones mecánicas, repetitivas, en los rosarios, eso de bolita y pasa y repita como loro. Eso no le agrada a Dios. Entonces Jesús dijo: ustedes orarán así. Es decir, de acuerdo a este modelo. Así que yo entré a un tercer bloque, que es donde estoy, y es orar como Jesús nos enseñó. Dentro de este tema de orar como Jesús nos enseñó, estoy enseñando algunos pasos que son básicos para una oración poderosa. De esos pasos ya he enseñado 4. Entonces, el primero es: ore con confianza, porque el Señor dijo: ustedes orarán así: Padre nuestro. Dios es mi Padre y yo tengo confianza con Él.
Esto es lo primero, que yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo les di algunas citas bíblicas, espero que les hayan servido. Como segundo dije que debemos orar con respeto, porque Dios no solo es mi Padre, sino que también Él es el Rey de los cielos, es el Señor. Entonces Jesús dijo, ustedes orarán así: Padre nuestro. Sí, ore con confianza, pero no olvide que Él está ¿en dónde? En los cielos. Así que hay que orar con respeto. Yo les di estas citas para que vayan haciendo un esquema, una cartelerita que les ayude a orar. Como tercero, adore su santo nombre. Así que antes de ponerme a pedir que Dios me dé casa, carro y beca, me dé para la pensión, para el mercado, pues yo primero tengo que adorar su santo nombre. Entonces Jesús dijo: Padre nuestro, ore con confianza, santifica, Padre nuestro que estás en donde, en los cielos, ore con respeto, santificado sea tu nombre. Adore el nombre de Dios. Y le di una cantidad de versículos que le ayudarán a exaltar el nombre de Dios. Hace 8 días traté un cuarto punto, y es anhele su santo reino. Anhele que el reino de Cristo se haga realidad. Anhelo que Cristo venga. Y yo le di una cantidad de versículos la semana anterior que ya no están en la pantalla, pero se los repito. Les di de Daniel capítulo 7, 13 y 14, Filipenses 2, 9 al 11, Romanos 14, 11, Apocalipsis 5, 11 al 14, en fin. Hoy entro a un quinto punto, y es anhele su santa voluntad. Esto sí que es importante, hermanos, anhelar la voluntad de Dios, que Dios haga la voluntad de Él y no la mía. Hay algunos hermanos que creen que con el ayuno le pueden torcer el brazo a Dios, y entonces ayunan, y esto era lo que decía el pueblo de Israel: ayunamos pero tú no nos respondes, no nos contestas. Y el Señor dice: olvídese, el ayuno no es para torcerme el brazo y que yo haga lo que ustedes quieran. El ayuno es para glorificar y adorar el nombre del Señor. Así que anhele su santa ¿qué? Voluntad. Entonces repita el Padre nuestro en la mente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Hágase ¿qué? Tu voluntad. Hoy no vamos a pensar en nada más sino en esa frase. Ya pensamos en el reino, ahora centrémonos en la frase: hágase tu voluntad. ¿Cómo se hace? ¿En dónde? En el cielo, que también se haga en la tierra y en mi vida, obviamente. Entonces no voy a hablar hoy más que esa frase: hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que también se haga en la tierra. Entonces entro a mi quinto punto: hágase tu voluntad. Eso es lo que nos enseña Mateo 6:10, que voy a repetirlo. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, ya lo enseñé, y ahora hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué fue lo que Cristo quiso enseñarnos con esta frase: hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra? Entonces, por favor, vayan tomando nota. Primero, debemos orar para que Dios nos ayude a sujetarnos a su santa voluntad, de la misma manera que el Señor Jesús lo hizo aquí en la tierra. Así que yo tengo que pedirle, déjame el pensamiento ahí, por favor. Yo tengo que en mi oración diaria incluir esto: Señor, así como Jesucristo estuvo sujeto a ti y nos dejó el ejemplo, por favor enséñame a sujetarme a tu voluntad. Ayúdame a poder obedecerte, a hacer lo que tú me ordenas. Yo sé que a veces nos cuesta trabajo obedecer, pero hay que hacerlo porque es la forma en que Dios nos va a ayudar y nos puede sanar y nos puede liberar. Si tú no obedeces la voz de Dios, Dios no va a poder responderte, porque tú no estás sujeto a su santa voluntad. Tienes que sujetarte a Él y obedecer lo que Él te ordene. ¿Alguien dice amén? Entonces yo le traigo algunos ejemplos
Porque yo le estoy diciendo aquí que mi voluntad debe estar sujeta tal como la de Cristo estaba sujeta al Padre. Lea por favor San Juan capítulo 4, versículo 34. Estos versículos agréguelo a la cartelerita que estamos haciendo. Juan 4, 34. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, escúchame, Jesús les dijo a sus apóstoles: mi comida, no oigo, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por favor, repita este versículo todos al tiempo. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuándo fue que Cristo dijo esta frase? Jesús está diciendo que a él le interesaba más obedecer a Dios que comerse un churrasco. Eso es lo que está diciendo, que a él le interesaba más obedecer a Dios que comerse una gran mojarra frita, que él anhela más obedecer a Dios que cualquier manjar que le puedan servir. Y eso es hermoso. Ahora, ¿por qué Cristo dijo esto? Atiéndeme. Estamos hablando de San Juan capítulo 4. Jesús estaba en Judea y tenía que ir a Galilea. Judea, si tienen el mapa de Israel en la mente, Judea queda al sur y Galilea queda al norte. Para pasar de Judea a Galilea, pues tenían que hacer un camino bastante largo y los obligaba a pasar por Samaria. Los judíos odiaban a los samaritanos y la gran mayoría de los judíos preferían dar una enorme vuelta del sur al norte, pero no derecho. Jesús siguió derecho y llegó a Samaria. Allá en Samaria él conoce a una mujer, y es la famosa mujer samaritana. Era una mujer que había estado en pecado por mucho tiempo, pero era un alma que Cristo quería salvar, y era la punta de lanza para salvar a todos los samaritanos. Entonces Jesús llega a Samaria y se sienta en el pozo de Jacob. Allá llega la samaritana al mediodía. Jesús le pide agua. Ustedes conocen la historia. Y ella queda asombrado de que Jesús, siendo judío, le hablara. Pero Jesús lo hizo a propósito porque él quería salvar esa almita. Era una almita que necesitaba la vida eterna. Jesús le comparte, primero le acusa, le dice que es una pecadora, que ha vivido con 5 maridos, pero con el que vive ahora no es el marido, está en unión libre y es un pecado, y la lleva al arrepentimiento. Esta mujer, al verse señalada, lo identifica como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo. Cuando ella va a avisarle a todo el pueblo que el Mesías estaba ahí, llegan sus discípulos. Llega Pedro, Jacobo, Juan y todos. Ellos habían ido a comprar alimentos. Ellos tenían hambre y llegaron con el almuerzo. Recuerde que era el mediodía. Cuando ellos le dicen: Rabí, come, Jesús le dijo: yo no puedo comer esto porque yo tengo una comida más importante que comer. Y la comida más importante es que yo haga la voluntad de mi Padre y que acabe la tarea que Él me mandó a hacer. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Salvar las almas. En ese momento llegan todos los samaritanos y Jesús se queda con ellos 2 días y les predica la palabra. Así que cuando tú ores, recuerda que lo más importante que comprar la casa, el carro, el mercado, pagar la universidad, viajar, cualquier cosa, lo más importante es que tú y yo nos sujetemos a la santa voluntad del Padre, tal y como lo hizo Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Lea otra cita, San Juan capítulo 5 y versículo 30. Agréguelo a la cartelerita, San Juan 5:30. ¿Qué dijo Jesús? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. ¡Aló! No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad de mi Padre. Oiga lo que está diciendo el Señor.
¿Cuándo fue que Jesús dijo esta hermosa frase? Yo no busco mi voluntad, yo busco la voluntad de Dios, de mi Padre. Pues si ustedes lo leen en la casa, no hay tiempo para leerlo acá, pero yo se lo recito. Jesús llegaba a Jerusalén, y estando en Jerusalén había ya una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. Era un pórtico, allá habían toda clase de enfermos. Habían paralíticos, ciegos, de todo tipo de enfermos, porque ellos había junto a la puerta de las ovejas había un estanque de agua, y cada vez que ese tanque se agitaba era porque el Espíritu de Dios descendía, y la primera persona que caía al agua quedaba sana. Y había un hombre que llevaba mucho tiempo enfermo, y ese día llegó Jesús allá a la puerta de las ovejas, y le habló a este hombre que llevaba años enfermo, y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le dijo: Señor, no tengo quien me meta al estanque, cada vez que se agita el agua yo soy paralítico, nadie me va a meter. Entonces Jesús le dijo: tú no necesitas ese agua, tú lo que me necesitas es a mí, yo soy el Hijo de Dios, y lo sana. Este hombre queda maravillado. Jesús le dice: toma el lecho, vete para tu casa. Pero no olvide que era un sábado cuando Jesús hizo ese milagro. Cuando el paralítico va con la cama para la casa feliz de que el Señor lo sanó, los fariseos lo ven y le dicen: no te es lícito llevar tu lecho sobre tu hombro, es un día del Sabbat, el día del descanso. Y él le dice: la persona que me sanó me dijo que podía llevar mi cama a mi casa. Y él le dijo: ¿quién te dijo eso? Y él le dijo: yo no sé quién es. Más tarde él se entera que era Jesús, porque Jesús se lo encuentra, y él va y lo anuncia y le dice a los fariseos: el que me sanó, no lo estaba echando al agua, él era feliz y estaba diciendo: el que me sanó es Cristo, Jesús me sanó, mire, hoy estoy feliz. Y dice la palabra que los fariseos se llenaron de odio contra Jesús y lo querían matar, porque él quebrantaba, según ellos, el Sabbat. Entonces ellos vinieron a Jesús y lo acusaron y lo querían señalar, y es cuando Jesús le dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, ese milagro ni siquiera lo hice yo hago todo lo que me ordena a mí Padre, porque yo no vine a buscar mi voluntad ni a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Cuando tú ores, dile a Dios que tú quieres hacer su voluntad. Así esa voluntad te meta en problemas, así esa voluntad te traiga dificultades, así esa voluntad te lleve a que te señalen. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, iglesia. Predicar la palabra de Dios verdadera te hará traer graves problemas. Yo tengo más enemigos que amigos. La gente no les molesta que yo predique la verdad. Por eso nos persiguen y nos difaman y nos calumnian, y a veces por internet nos hacen campañas de descrédito para destruirnos. Pero no me importa lo que digan, yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre y tengo que hacerla hasta que Él me diga lo contrario. Amén. Ahora, cuando tú no haces la voluntad de Dios, la bendición se frena. Porque si tú no obedeces lo que Dios te manda, Dios no te va a poder bendecir. Tú tienes que obedecer lo que Dios te manda, y hay que hacerlo para que Dios pueda obrar. Hay hermanos, por ejemplo, que está enfermo, y Dios le dice: tú tienes que irle a pedir perdón a esta persona porque tú hablabas mal de esa persona. Ay, no, qué pena, yo no voy. Entonces siga enfermo, mija. Siga enfermo, hermano, porque si usted no tiene el valor de reconocer que habló mal de una persona y de que la atacó y de que usted se gozó de pronto cuando la vio en desgracia, ahora el turno es suyo, ahora tiene que ir a pedir perdón. Eso se llama restitución. Fue lo que Dios le dijo a Zaqueo. Cuando Zaqueo le dijo: yo he robado a todo el mundo, he hecho mal, ¿qué puedo hacer? Y él le dice: ve y devuelve al que le quitaste 4 veces más de lo que le robaste, si tú quieres ser salvo y quieres ir al cielo. Restituir es básico para que Dios te pueda bendecir. Si tú no eres capaz de hacer la voluntad de Dios, Dios no te va a poder ayudar. Tienes que reconocerla
tienes que reconocer tu odio. Ahora yo he dado ejemplos a ustedes verídicos. Cuando ese hombre, todos se conocen la historia, pero me sirve de ejemplo. Cuando este hombre hace 30 años atrás, recién casadito con mi esposa, ahorramos 2 millones para un apartamento. Le hablo de 30 años atrás. 2 millones era un platal, hermano. Es un platal. Si hoy es platica, pues hace 30 años con eso usted compraba un apartamento. Recuerda que ese hombre me robó la plata. Me robó, era un tipo, un estafador, y me robó. Me dio un cheque y me robó. Y yo odié a ese hombre. Yo me lo imaginaba crucificado allá y con un montón de flechas atravesadas. Yo lo odié en mi corazón. Y alguien dirá: pero pastor, yo estaba empezando la vida cristiana y me acaban de robar lo poquito que había ahorrado con tanto esfuerzo. Y el Señor me dice: tienes que ir y pedirle ¿qué? Perdón. Hágame el favor. Ir y pedirle perdón a un hombre que me robó, que me quitó el apartamento de mi esposa, de mis hijos. Eso no es nada fácil. Pero me tocó. ¿Por qué me tocó pedirle perdón? Porque yo lo odiaba. Porque yo le tenía odio. No por lo que me robó, por el odio. Y me tocó ir a pedirle perdón. Y me tocó ir a decirle: don fulano, perdóneme, porque yo a usted lo odio. Usted me robó, usted me quitó todo lo que yo trabajé, pero Dios me dijo que tenía que venir a pedirle perdón, no por lo que usted me robó, sino por el odio que yo tengo. ¿Sabe qué me dice este hombre? Lo perdono. La plata nunca me la devolvió. Jamás recuperé el dinero, nunca lo volví a ver el dinero, pero encontré la paz. Dios después me bendijo con algo mejor y me dio algo mucho mejor, porque aprendí a sujetarme a su voluntad. Ahora, si tú no la reconoces, si tú sabes que tienes que ir a pedirle perdón a alguien, lo sabes, pero no te atreves, te puede más el orgullo, te puede más el diablo que te domina, pues nunca vas a ser libre. Así que no berrier, no se queje, porque la culpa es suya, porque no ha restituido. Hay que restituir el agravio. Eso es bíblico. Jesús se lo dijo a Zaqueo: tú tienes que restituir, Zaqueo. Y él lo hizo. Zaqueo dijo: si a alguien le he quitado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y ese día el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Iglesia, ve y restituye. Ve y pide perdón al que injuriaste, del que te burlaste, del que hablaste mal. Ten el valor de decirlo y Dios te hará libre. Esta es la oración modelo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Alguien que diga amén. Créame, se requiere tener un verdadero control del Espíritu Santo para hacer esto. Una persona en la carne jamás lo hará, no lo puede hacer. Esto es una obra del Espíritu. Mire Juan 3:38, perdón, 6:38. ¿Qué dijo Jesús? Porque he descendido del cielo, óigame, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Por qué Cristo dijo esto? ¿O cuándo lo dijo? Jesús dijo esto el día que alimentó a las multitudes, los 5,000. Había la multitud y Jesús les dio de comer. Recuerda, multiplicó los panes, los peces, comieron todos, se saciaron. Pero al otro día Jesús le dijo a los apóstoles que pasaran a Capernaum. Capernaum quedaba al otro lado del lago de Galilea. Ellos se fueron en la barca y Jesús se quedó durmiendo. Pues dígalo, ¿se quedó qué? Orando. Jesús, cuando ellos ya iban en medio de ese enorme lago, parece un mar, Jesús se fue caminando sobre el agua y llegó a la barca. Cuando ellos lo vieron, se asustaron. Jesús les dijo: no se preocupen, soy yo. Subió a la barca y llegaron a la otra orilla. Cuando la gente se despertó, ya la comida se les había acabado en la barriga. Volvieron a tener hambre y entonces buscaban a Jesús. Ayer nos dio pescado con pan, ¿será que hoy tiene huevos pericos de desayuno, chocolatico y arepa? Y empezaron a buscarlo, pero Jesús se había ido.
Y ellos se desesperaron buscando a Jesús. Y entonces alguien dijo, no, ese fue, yo vi que subieron en la barca, pero dijeron, no, pero iban solos. Debe estar al otro lado del mar. Y todo el mundo arranca con los remos. Y eso parecía a los olímpicos ahorita, todo el mundo remando, a ver quién llegaba primero. Y llegaron allá y empezaron a decirle, Jesús, pero ¿cómo se le ocurre haberse venido, hombre? Ayer la pasamos lo más de bien, el pescado estaba chévere, estaba muy sabroso. ¿Y por qué se vino? Y el Señor le dice, ustedes me están buscando, no porque creyeron en mí, sino porque les di de comer. No me sigan por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios les dará a todos ustedes si lo buscan de corazón. Entonces ellos dijeron, Moisés nos dio el maná y llovía maná del pan, pan del cielo les dio a comer. ¿Y tú qué señal haces para que te creamos? Y entonces Jesús fue cuando le dijo, ustedes tienen que comer mi carne y tienen que comer mi sangre si quieren realmente ser mis discípulos. Y es cuando Jesús toca este tema. Yo he descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre y no la mía. Jesucristo no vino a hacer su voluntad. Él sabía a qué venía. Él sabía que venía a morir en una cruz. Él sabía que lo iban a crucificar. Él sabía que lo iban a odiar. Él sabía que lo iban a injuriar. Él sabía que lo iban a escupir. Él sabía que lo iban a azotar. Él lo sabía. Pero él dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, porque esta es la única forma en que podré salvar a todas estas multitudes que están perdidas. ¿Alguien diga amén? Entonces yo le pregunto, hermano, cuando Jesús dice, oren de esta manera, Señor, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, ¿acaso crees tú que tú tienes corona? ¿Acaso crees tú que tú eres la excepción? ¿Acaso crees que si el Hijo de Dios se sujetó a la voluntad del Padre hasta la misma muerte, tú te salvarás y harás tu voluntad y tu capricho? No. Si tú quieres que Dios te responda, y si tú quieres que Dios te libere y te sane, si tú quieres que Dios te bendiga, tienes que obedecer su santa voluntad y hacer lo que Dios te está diciendo que hagas hoy en el nombre de Jesús. Alguien que diga amén. Por favor, lea estos pensamientos. El Señor Jesús es el ejemplo máximo de una vida sujeta a la santa voluntad de Dios. Su venida a este mundo, su vida de perfección en la tierra, su sacrificio expiatorio en la cruz, todo, absolutamente todo, estaba sujeto aquí en iglesia a la santa voluntad del Padre. Quiero que se imagine a Cristo en el trono. Se levanta del trono, se quita su corona, se quita su capa real, su cetro, y baja a este mundo. Nace en un pesebre, crece como cualquier humano, se manifiesta en su ministerio a los 30 años. Predica, sana a la gente, resucita a los muertos, le da vida a las personas enfermas, restaura a los ciegos, hace caminar a los paralíticos, etcétera, limpia a los leprosos, etcétera. Y a cambio lo matan, lo crucifican, lo echan de su presencia, lo odian, lo detestan. Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús cumplió la voluntad del Padre. Jesús sabía que no venía a un tour a la tierra, que no venía a pasarla bien. Jesús venía a servir y no a ser servido. Jesús sabía que iba a morir. Y por eso es que Jesús dice, y anótenlo en la cartelerita, Mateo 26 y versículos 39 al 42. Jesús está en Getsemaní
ya está listo para la muerte. Jesús dice, escuche, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y escúchame, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Pregunto, ¿estaban haciendo la voluntad? No, él le dijo: oren conmigo. Y ellos dijeron: no, tengo sueño. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró la segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba. No oigo. Hágase tu voluntad. Si la única forma de salvar al mundo es que yo vaya a la cruz, hágase tu voluntad. Si la única forma de redimir a este pueblo perdido es que yo lleve la maldición de ellos, su pecado en mis hombros, hágase tu voluntad. Si me tengo que hacer maldición por ellos para que ellos sean libres de la maldición, hágase tu voluntad. Y el Padre le dijo: no hay otra forma. Así está escrito. Y esa es la única forma. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La voluntad de Dios hasta el final. Lean esto, por favor. El Espíritu Santo anunció por medio del rey David 1000 años antes. ¿Cuántos años? 1000 años antes de Cristo, que la sujeción del Señor Jesús al Padre sería perfecta, que Jesús se sujetaría a la voluntad de Dios de una manera perfecta. Esto fue anunciado por los profetas, y entre estos uno de ellos era David. Por no hablar de Isaías 53, por no hablar de todos los profetas que anunciaban la muerte de Jesús. Lea el Salmo 40. Mire lo que dijo David 1000 años antes del nacimiento de Jesús en Belén. Salmo 46 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Es decir, Dios no quiere sacrificios de machos cabríos, de ovejas. No. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Es decir, Dios ya estaba harto de tantos sacrificios que no servían para nada. Entonces dije: ahí está Jesús 1000 años antes en el cielo diciendo: entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: voy a venir a cumplir lo que tú escribiste desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Ese rollo ya existía, esa profecía ya existía. He aquí que yo vengo, dijo Jesús. ¿Pero para qué? Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu palabra, tu ley, tu escritura, tus profecías están en medio de mi corazón. Pregunto a la iglesia: ¿por qué cree que el libro de Hebreos dice que Jesús fue inmolado, sacrificado desde antes de que el mundo hubiese sido fundado? Pregunto, ¿Jesús sabía a qué venía al mundo? Claro. ¿Jesús sabía que lo iban a crucificar? Sí. ¿Jesús sabía que se iba a hacer maldición? Sí. ¿Jesús sabía que iba a cargar el pecado de la humanidad en sus hombros? Sí. ¿Protestó por esto? ¿Aceptó la voluntad? Ahora entienden, hermano, que el Padre Nuestro no es una oración para repetir como un loro, sino que es un modelo para orar con sabiduría. Para decirle al Padre: Señor, así como Jesús se sujetó a tu voluntad, enséñame a sujetarme a lo que tú quieres. Enséñame a obedecerte,
Porque la palabra dice claramente que Dios ama más la obediencia que cualquier sacrificio. Pero cuando no estamos dispuestos a obedecer su voluntad, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga? Imposible. La voluntad de Dios trae la bendición. Es por eso que el apóstol Pablo lo entendió. Pablo entendió lo que les estoy enseñando y Pablo lo escribió y lo dejó ahí, sino que la gente no entiende la Biblia. Pero aquí estoy yo, porque Dios me envió para abrirle los ojos a los ciegos, para que puedan ver. Lea esto y lo va a entender. Debemos orar para que así como el Señor Jesús se sujetó a la voluntad del Padre hasta el final, así también lo estemos que nosotros. ¿Alguna vez le has pedido: Señor, yo quiero hacer tu voluntad lo que me cueste, pero quiero obedecerte? Mírelo cómo lo entendió Pablo, el apóstol. Mire cómo Pablo lo escribe en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11. Pablo habla de esto que les estoy enseñando. Oiga lo que dice Pablo. Pablo le está hablando a la iglesia. ¿Hay iglesia aquí? Mire lo que Pablo te dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por favor, pare ahí, porque es que hay algunos que leen tan rápido que ni entienden. Pablo está diciendo a la iglesia que hagamos lo mismo que hizo Jesucristo, que ese sentir que había en Cristo de obedecer al Padre también está en nosotros, que ese sentir de obediencia de la voluntad de Dios esté en nosotros como estuvo en Cristo. ¿Alguien me entiende? Ahora vuélvalo a leer y verá que lo va a entender. Haya pues en vosotros, iglesia, el mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál sentir? Ahora sí avancemos. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose, pero póngale ganas, hermano, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Haya pues en ustedes ese sentir de obediencia que hubo en Jesús. Él estaba en el cielo igual que Dios. Él tenía una posición en el cielo, en un trono, pero no le importó porque era un hijo, no oigo, obediente. Por eso se despojó a sí mismo, se quitó su corona, se quitó su trono, se paró y se vistió de hombre. Bajó a este mundo en una naturaleza caída, humana. Vino y tomó forma de hombre y fue a la cruz. Se sujetó hasta la misma muerte. Todo porque era un hijo. ¿Y qué es obediencia? Obedecer la voluntad del Padre. Pero mire, después de la obediencia, iglesia, se lo suplico, escucha lo que el Espíritu te habla hoy. Cuando Cristo se sujetó y obedeció hasta la muerte, ahí viene tu bendición, ahí viene tu sanidad, ahí viene tu victoria. Escúchame. Cuando Él se sujetó hasta la muerte, por eso Dios también le exaltó hasta lo sumo, lo resucitó de entre los muertos, le sanó sus heridas, subió al cielo. ¿Para qué? Para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo obediente de Dios. ¿Entendieron?
Voy a leer desde el 8, tal como aparece. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Por favor, contésteme en esto que les voy a preguntar. No me contesten tan rápido. Primero escuchen. ¿Por qué Dios resucitó a Jesucristo de los muertos? ¿Por qué Dios lo subió al cielo en una nube delante de 500 personas? ¿Por qué Jesús está sentado a la diestra del Padre? ¿Por qué? Porque fue obediente. Y esto era lo que el diablo quería evitar. Por eso le dijo: no necesitas ir a la cruz, Jesús, póstrate y me adoras, y yo te daré a cambio todos los reinos de la tierra. Pero Jesús le dijo: no, Señor, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Obediencia. Obediencia. Levante la mano los que van entendiendo. Entonces yo le pregunto: ¿será que el Padre Nuestro, la oración de la mañana alcanza en 5 minutos? Pero eso era lo que orábamos antes, 5 minutos. Pero hasta luego. Ahora entiendo por qué Jesús le dice a Pedro: oiga, Pedro, apóstoles, ¿por qué no han podido orar siquiera, como tacaños, como chichipatos? Siquiera, oiga, ni siquiera 1 hora han podido orar. ¿Les cuesta trabajo? Ahora yo le pregunto: ¿cuánto horas, hermano? ¿Cuánto horas? ¿Tú quieres que Dios te bendiga cuando oras 5 minutos? ¿Tú quieres que Dios te bendiga cuando oras 10 minutos? 15. Alguien dirá: se me fue la mano hoy, 20. Eso no es lo que Dios te está diciendo. Dios te está diciendo que te quiere en el lugar secreto, horas y horas en sus pies, adorándolo y buscándolo. Y no he terminado este tema. De ese simple punto, todo lo que ustedes pueden orar es muchísimo. Sigo. Debemos orar para que muy pronto la santa voluntad de Dios se cumpla. ¿En dónde? En la tierra, así como también se cumple ¿en dónde? En el cielo. Porque el Padre Nuestro, repítalo en la mente: Padre Nuestro, ore con ¿qué? No los oigo, los veo ahí como Vamos otra vez. Padre Nuestro, ore con confianza. Que estás en el cielo, ore con respeto. Santificado sea ¿qué? Su nombre. Adore su ¿qué? Venga tu reino. Anhele su santo reino y hágase tu voluntad. Pero termina ahí, no. Como en el cielo, así también en la tierra. Entonces debemos orar para que muy pronto la santa voluntad de Dios se cumpla en la tierra, así como se cumple en el cielo. ¿Cuál será la voluntad de Dios que se cumple en el cielo? ¿Qué hacen allá los ángeles? ¿Jugar billar? ¿Echar tejo? ¿Hartar cerveza? ¿Emborracharse como yeguas asoleadas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los ángeles? Alguien dígame. Adorar. Entonces usted tiene que orar: Señor, que así como los ángeles te adoran y se sujetan a tu voluntad, algún día muy pronto, todos nosotros también estemos adorando a Dios en el cielo junto con todos los ángeles. Amén. Entonces termino con esta cita. Y la voluntad de Dios es que no se vayan hasta que ministre
qué barbaridad. Vaya como si tuviera una puntilla ahí en la cola, hola. Pastor no ha terminado y ya están cogiendo el bus. Deje el bendito afán, hermano. Dedíquele un poquito de tiempo a Dios, al menos el domingo, hermano. Alabado sea su nombre. Amén. La voluntad de Dios es que usted, si tiene chichi, se aguante un poquito y espere a que termine, y ahí sí se va. Vamos a ver cuál es el atrevido que no obedece. Y todo el mundo lo va a mirar. Yo no le voy a decir nada, yo solamente le digo lo que el Espíritu me dice. A Dios se le da el tiempo completo, hermano. Entonces debemos orar para que la voluntad de Dios se haga en ¿dónde? En la tierra, como en este momento se hace en ¿dónde? En el cielo. Entonces yo termino con esto lo va a hacer gritar de emoción. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11. Vamos a ver qué pasa en los cielos en este momento y qué es lo que anhelamos nosotros, hacer la voluntad. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, ahí viene la iglesia, porque esto es un cuadro de la iglesia. Los 24 ancianos, la iglesia redimida de Dios, se postra delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén y amén. Alabado sea su nombre. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.